Bien, este es caída de tensión monofásico. En esta tenés varias fórmulas y no hace falta memorizarte porque en el examen luego te pone la fórmula que vas a utilizar. Te pone el ejercicio y ahí te pone la fórmula. Y si te pone esa fórmula es porque esa fórmula vas a utilizar. Bien, este es monofásico, luego está el trifásico. Acá está el ejercicio. Una línea monofásica de cobre de 120 metros de longitud debe transportar una carga para una ducha eléctrica, de 4,4 kilowatts, es decir, 4.400 watts. Hallar la sección teórica y comercial si se admite 4% de caída de tensión. Este es caída de tensión, calcular el cable por caída de tensión para una tensión de alimentación de 220 voltios. Acordate que la caída de tensión es a partir de 30 metros. Si llega a 30 metros más, ya se hace por caída de tensión. Datos: potencia 4,4 kilowatts, longitud 120 metros. Porcentaje de caída de tensión, solamente admitimos un 4%, es decir, de este 220, solamente el 4% de 220 como máximo podemos permitir que haya en una caída. Y el conductor es PVC. También me falta agregar que la carga es una ducha, es decir, es resistivo. Bien, acá lo que primero se hizo fue calcular el cable por ampacidad, que es el típico método de la potencia dividido el voltaje. Potencia 4400 dividido 220 es igual a 20 amperes. Este 20 buscamos en la tabla número 2 de Impaco, en la parte PVC. Como es monofásico, buscamos en dos cables y nos salía, acá está, en 20 amperes, tabla número 2. Bueno, acá dice el tipo de conexión y todo eso. Y nos sale de que que vamos a utilizar un cable de 2,5 milímetros 21, que soporta 21 amperes. Esto sí hacemos por ampacidad, que es el típico método, pero nosotros vamos a hacer por caída de tensión porque supera los 30 metros. Acá dice que es 120 metros, ya es muchísima caída de tensión. ¿Qué hacemos? Lo primero, hallamos el voltaje que vamos a perder. ¿Cómo se halla? El voltaje, que es 220, por el porcentaje de caída de tensión, que nos da que es 4%. Entonces 220 por 4%, en total podemos perder 8,8 voltios. De 220 podemos solamente perder 8,8, no más. Hasta ahí. Si es menos, mejor, pero no más. Hasta ahí. ¿Cómo se halla? Vemos qué datos tenemos y qué fórmula podemos utilizar. Acá, por ejemplo, utilizamos esta fórmula, el más largo. ¿Por qué? Porque tenemos amper. Sabemos que nuestra carga consume 20 amperes. En la fórmula dice 2 por intensidad, que es 20 amperes, por longitud, que es 120 metros, por coseno del ángulo. Ese no tenemos. Sí, acá está, ducha eléctrica. La ducha eléctrica es una carga resistiva. Una carga resistiva, su coseno del ángulo es 1 siempre. Para la carga inductiva y capacitiva, ahí sí va a tener 0,90, 0,92, 0,80, pero cuando es resistivo, siempre su coseno del ángulo va a ser 1. Entonces por eso es 1 ahí. Luego 58. Este Go es porque es de cobre el cable. Creo que decía, por ahí decía, acá de cobre. Es 58, entonces se utiliza. Este tenés que saber de memoria. Por el voltaje que podemos perder, 8,8. Si a 7 metes en la calculadora, te va a salir 9,40 milímetros cuadrados. Ese es el cable que vamos a utilizar. Como no hay de 9,40, entonces se utiliza de 10 milímetros cuadrados, que soporta 50 amperes. Este, comparado con el de 2, milímetros, hay una diferencia enorme. Entonces por eso se hace de este método cuando supera los 30 metros, porque acá ya te dice que tenés que utilizar sí o sí de 10 milímetros si solamente querés perder 8,8 voltios. Si utilizas este, vas a perder casi todo el voltaje.
También nosotros utilizamos esta fórmula, pero también puede utilizar esta fórmula. 2 por la potencia, que es 4,4 en kilowatts, por la longitud 120, el Go siempre es 58, este es 8,8 por el voltaje, que es 220. Acá, por ejemplo, no hallamos la intensidad, entonces podríamos utilizar esta fórmula, y si utilizas esta fórmula te va a dar el mismo 9,40 milímetros cuadrados. Ahora, este es una forma de comprobar si está bien. En hallar primero RC. ¿Cómo se halla RC? 0,0172. Ese era la resistibilidad del cable de cobre. Está en el cuaderno de física. El cobre era 0,0172. Ese tenés que saber de memoria, ese número. Por 120, que es la longitud, es decir, este número por la longitud por la sección que nos dio como resultado. Acá nos dio 9,40, pero utilizamos de 10. Entonces 10 vamos a poner ahí, no ese 9,40. Así te meten en la calculadora y te va a salir 0,20 ohm. Y luego hacemos esta fórmula, que es para hallar el valor de cuánto vamos a tener como caída de tensión. Hacemos la fórmula, que es 2 por intensidad por la RC que hallamos recién por el coseno del ángulo. 2 por nuestra intensidad era 20 amperes por RC, que nos dio 0,20 acá, 0,20 por coseno del ángulo, como es una carga resistiva, es 1. Ese a 7 mete en la calculadora y nos sale 8 voltios. ¿Qué significa eso? Que si utilizamos un cable de 10 milímetros vamos a estar perdiendo 8 voltios. Y el ejercicio dice que podemos perder hasta 8,8 voltios. Es decir, estamos dentro del rango del 8,8, que es lo mínimo, es decir, lo máximo. Y esto es por método de dimensionamiento del conductor por caída de tensión.